¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. Comenzaremos con las clases del día de hoy. La primera que veremos será la de español, titulada Preguntar es no errar. Nuestro resumen dice lo siguiente. Aprenderás cómo seguir un proceso ordenado para buscar información en distintas fuentes a partir de preguntas sobre un tema. Lo que aprendes durante el desarrollo de una investigación escolar acerca de un tema de tu interés se puede aplicar en la vida diaria porque la finalidad de realizar una búsqueda de información es obtener conocimientos que propicien respuestas a ciertas interrogantes o problemáticas. Cuando necesites llevar a cabo una investigación sobre algún tema, recuerda la importancia de tener claro el propósito y seguir un proceso ordenado. Para formular adecuadamente las preguntas que guiarán la indagación, es importante tomar en cuenta lo que ya se conoce y revisar la información general sobre el tema. Para ello, hay que conocer el arte de hacer preguntas para desarrollar un tema de investigación. Existen preguntas básicas que deberás hacer para desarrollar tu investigación. Debes comenzar con las siguientes interrogantes: ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién o quiénes? ¿Por qué? ¿Y para qué? Es decir, saber qué tema te interesa investigar, qué información se conoce previamente y por qué es importante, a quién le puede interesar, etc. Estas son preguntas básicas de las que podrías derivar otras que te ayudarán a definir más interrogantes del tema que investigas. Las preguntas básicas nos ayudan a encontrar otras preguntas para obtener más detalles de la investigación. Cuando ya tengas un listado de preguntas sobre lo que desees averiguar del tema, tendrás que ordenarlas y jerarquizarlas en subtemas. Elegir el tipo de formato con el que se darán a conocer los resultados de una investigación significa una importante decisión, pues se requiere considerar varios aspectos. Una mesa redonda, un debate o una asamblea son todas formas de exposición oral que requieren del apoyo de diferentes portadores textuales, como carteles, diagramas, esquemas, fichas y notas, entre otros recursos. Posteriormente, para dar a conocer un trabajo de investigación, debes saber las prácticas sociales para su difusión. La manera más común es por medio de la exposición verbal, a través de conferencias, publicaciones, debates, mesas redondas y también con el uso de las redes sociales. Para sistematizar la información obtenida, se recomienda elaborar un guión de resultados, donde des cuenta de los pasos que diste, qué dificultades enfrentaste y cómo es que lo resolviste. Después deberás organizar la exposición de las conclusiones. Conozcamos la forma de realizar la exposición oral. Una exposición va antecedida de la elaboración de un guión, en el cual se expresan las ideas básicas del tema a presentar, y se caracteriza por su brevedad, ideas claras y jerarquizadas. Algo importante es determinar a qué público estará destinada, para usar un lenguaje acorde a esos espectadores. Continuaremos con la clase de matemáticas, titulada Suerte o probabilidad. Nuestro resumen dice lo siguiente. Aprenderás a presentar de manera accesible y cotidiana los usos de la probabilidad frecuencial en experimentos. Ahora que has estado en casa por la contingencia, ¿has participado en juegos de mesa en los que sea necesario lanzar dados? Por ejemplo, serpientes y escaleras, backgammon, Yahtzee, el juego de la oca, entre otros. Todos los juegos en los que intervienen dados son juegos de azar, y en ellos siempre hay cierta incertidumbre, es decir, nunca podemos tener la certeza del número que va a salir. Sin embargo, podemos analizar las probabilidades por medio de las matemáticas. Las matemáticas están presentes en todas nuestras actividades, aunque en el caso específico de lanzar dados podemos estudiar el aspecto de las estadísticas. Este es un tema que ha traído a muchas culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, la probabilidad y los juegos de azar han existido desde el tiempo de los antiguos egipcios. Ese pueblo aportó una gran cantidad de conocimiento que estudiamos en la actualidad, no solamente en matemáticas, sino en muchas otras áreas del conocimiento. Los juegos de azar reflejan un aspecto importante de nuestra civilización, y es que hay uno para cada tipo de personalidad, y además de entretenernos podemos estudiarlos desde un punto de vista científico. Existen diferentes juegos de azar, no solo juegos con los dados. Por ejemplo, hay algunos muy complejos, como la lotería, y otros muy sencillos, como lanzar un volado. ¿Por qué gana una persona? ¿Hay alguien que sea mejor que las y los demás en los volados? ¿Ganar en un volado es una cuestión de práctica? En realidad los podemos practicar muchas veces, pero para ganar no se trata de ser mejores, sino de comprender mejor el concepto de frecuencia.
Ninguna persona es mejor que otra en los juegos de azar. Sin embargo, podemos saber qué tanta oportunidad tenemos de ganar o de perder calculando las probabilidades frecuenciales en un evento. La única manera de obtener la probabilidad frecuencial es repetir varias veces el experimento del evento que deseamos calcular. Proseguiremos con la clase de historia, titulada Fronteras, ayer y hoy. Nuestro resumen dice lo siguiente. Ahora reflexionarás sobre el sentido y utilidad de las fronteras en un mundo global. Las fronteras pueden cambiar con el tiempo, y en realidad han cambiado mucho. Pero, ¿qué son las fronteras y para qué sirven? Sirven para separar a los países. La policía migratoria puede detenerte y pedirte tu pasaporte para ver si puedes entrar o no a otro país. En México están las fronteras norte y la frontera sur, aunque en realidad México tiene más límites fronterizos. En las zonas fronterizas se desarrollan intercambios importantes, no solo económicos, sino también culturales y sociales. Son zonas muy dinámicas. Los estados tienen una característica esencial, la soberanía. Esto es, la facultad de implantar y ejercer su autoridad de la manera en que Los estados tienen una característica esencial, la soberanía. Esto es la facultad de implantar y ejercer su autoridad de la manera en la que lo crean conveniente, para que el ejercicio de la soberanía por parte de los estados no perjudique a otras naciones. Se crean límites definidos en porciones de tierra, agua y aire. En el punto preciso y exacto en que estos límites llegan a su fin es cuando se habla de fronteras. Nuestro país tiene límites fronterizos, que no colindan con otros países, sino con el Océano Pacífico y el Golfo de México, que también son límites fronterizos. Existen varios tipos de límites, algunos son naturales como ríos y océanos, mientras que otros son artificiales y están delimitados por monumentos, cercas, vallas e incluso muros. En un año cruzan por la frontera de Tijuana y San Diego aproximadamente 30 millones de personas. Esto se debe a que en la frontera norte hay una gran cantidad de intercambios económicos, sociales y culturales, incluso entre familias que viven en ambos lados de la frontera. Es muy interesante ese intercambio cultural entre lo mexicano y lo estadounidense en la zona fronteriza. Se puede ver cómo nuestros compatriotas se adaptan a otra cultura y cómo en el camino se va formando una mezcla totalmente nueva. Por otro lado, la frontera sur es diferente. Tiene sus propias características de intercambios y un flujo muy importante de migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos. La siguiente clase que veremos será la de física, titulada ¿De dónde viene y a dónde va la energía? Nuestro resumen dice lo siguiente. Identificarás las transformaciones de energía dentro de las cadenas alimentarias, para valorar la importancia de todas las especies dentro de los ecosistemas. Una cadena alimentaria es una secuencia lineal de organismos a través de la cual los nutrientes y la energía pasan de uno a otro mediante consumo. Las redes tróficas consisten en varias cadenas alimentarias interconectadas. Un ecosistema es un conjunto de plantas y otros organismos vivos que se interrelacionan y que comparten un mismo ambiente con determinadas características físicas y químicas. Se diferencian de otro por su biodiversidad, su clima y su geografía. Existen muchos tipos de ecosistemas, pero se pueden distinguir dos clases principales: terrestres, como el de montaña, desierto, pradera, etc., y el acuático, como el de agua dulce, agua salada y los urbanos. El flujo de energía es el aprovechamiento de los productos primarios y secundarios por organismos que a su vez utilizan consumidores primarios, herbívoros, de los cuales se alimentan los consumidores secundarios. Es básica para el funcionamiento de cualquier ecosistema. Gracias a las interacciones que se dan entre diferentes organismos, la energía fluye de especie a especie. Ahora que ya sabes de dónde se obtiene la energía para mantenernos vivos, conozcamos ahora quién se come a quién. La energía fluye en una sola dirección entre los seres vivos de un ecosistema. La energía solar es aprovechada por organismos productores, como las plantas, y se transfiere a organismos consumidores, como los herbívoros, y luego a otros organismos consumidores, como los carnívoros. Todos los organismos de esta cadena constituyen la comunidad biológica. En cada traspaso de energía entre los diferentes tipos de organismos hay una liberación de energía al medio, en forma de calor. Finiquitaremos el día de hoy con la clase de artes, titulada Improvisación de historias en familia. Nuestro resumen dice así: en base a una historia, profundizarás en personajes que reflejen tus gustos, intereses y emociones a través de la improvisación. Para saber cómo el cuerpo de una actriz o un actor transforma un espacio escénico real en uno imaginario o dramático, es decir,
cómo, a partir de una situación dramática, se puede modificar un espacio real para convertirlo en un lugar distinto. En el teatro, jugar implica cambiar, es decir, se puede transformar un personaje usando el cuerpo y la voz. Al hacer esto, también se puede transformar un espacio en otro lugar, como pudiste ver en el video. Así, puedes hacer de cualquier espacio de tu casa, por ejemplo, un campo minado, un aeropuerto, un campo lleno de flores, una nube en el cielo, una cueva detrás de una cascada de lava, o lo que te imagines para llegar a ese lugar. Basta con que te encuentres las acciones que te ayuden a definir ese espacio dramático. Ahora bien, para encontrar una acción es necesario que ésta nazca de un estímulo dentro de una situación dramática concreta. La dinámica en familia de esta clase dice lo siguiente: para reforzar lo aprendido y a partir de la información dada en los videos, puedes explorar y construir tus propios personajes considerando situaciones que te sean de interés. Por ejemplo, plantearte cómo te sientes y qué piensas de la situación actual de nuestro país con respecto a la contingencia sanitaria. Esta actividad es una excelente oportunidad para que trabajes en equipo con tu familia. Además, puede motivar la expresión de tus emociones y a partir de ello, permitirte construir relaciones más empáticas. Para comenzar, ¿de qué trataría tu historia? ¿Qué personajes crearías? ¿Qué personaje serías? Es importante que tengas claro cuáles serían los objetivos de cada personaje. Puedes utilizar los ejercicios recomendados en los videos. Por ejemplo, puedes jugar a construir una historia en colectivo con toda la familia a partir de la situación que vivían antes de la contingencia. Platíquenla entre todos y usen la palabra entonces, de modo que las ideas surjan y ustedes puedan escribir una historia con sus personajes. Finalmente, también puedes probar tu historia escénicamente con improvisaciones. Para ello, alguien puede ir leyendo la historia, mientras que algunos la representan corporalmente. Pueden ir improvisando sus diálogos, cuidando que sean coherentes con el planteamiento original de la historia. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.